Le vendredi 14 octobre a eu lieu la 6e édition du don du sang, annuellement réalisée par le lycée Antoine de Saint-Exupéry en faveur de la Posta Central de Santiago. Celle-ci faisait suite à 2 semaines de campagne, au cours de laquelle les élèves ont été informés sur l'importance de la donation volontaire et régulière. Es importante la donación voluntaria porque es una sangre más segura. No es una sangre que proviene de una persona que está actuando bajo presión. Es una sangre de una persona que quiere hacer algo bueno, que quiere provocarle el bien a otra persona, quiere dar salud y por eso va a donar sangre. Entonces es una sangre mucho más segura desde ese punto de vista. Y que sea un donante a repetición, como te decía, fidelizado, es importante porque a esta persona le hacemos un seguimiento a través del tiempo y suelen mantener estados de vida más saludables que les permiten donar sangre. 90 personnes se sont présentées de manière bénévole au bureau de l'administration du lycée, à cette occasion investie par le personnel hospitalier. Un examen de santé exhaustif du donneur a été réalisé avant la prise de sang. Il est en effet nécessaire de vérifier la pression sanguine, l'hémoglobine et le poids pour assurer la sécurité du donneur. Depuis 2006, le lycée réalise cette campagne tous les ans. Il est par ailleurs le seul lycée du Chili à s'engager dans le don du sang. Il s'agit d'une pratique peu habituelle dans le pays, bien qu'elle soit fondamentale. En un mes tenemos alrededor de 500 donaciones y tenemos una salida de 500 o 600 donaciones, estamos como tope, pero de donantes de reposición que vienen por los pacientes a los que nosotros transfundimos serán unos 200, 150. El resto provienen de donaciones que en las que nosotros vamos a lugares a hacer campaña y traemos de donantes voluntarios, porque si no, no nos alcanzaría. Ahora mismo, por ejemplo, en la posta se están consiguiendo sangre para los pacientes y nosotros vamos a llegar con este cargamento y con eso levantamos el stock hasta la próxima semana que tenemos de nuevo campaña en otro recinto o en la plaza de armas o en alguna universidad, que los chiquillos son bastante cooperadores y podemos con eso mantener nuestro stock balanceado en realidad, porque si no, no daríamos abasto. Lo que interesa también es que nuestros alumnos salgan desde ya con este concepto y a partir de 18 años ellos también se motiven a ser donantes. Y ser donante, lo que nosotros transmitimos a los alumnos, significa que uno tiene que ser también dueño de su cuerpo, cuidarlo, de por sí tener autocuidados. Entonces también a ellos se les enseña el tratar de, por supuesto, no caer en adicciones, ya sean de drogas lícitas o ilícitas, alimentarse bien, tener una vida sana para luego poder ser donantes, para llegar a ser ciudadanos responsables, solidarios. 70 poches de sang ont été récoltées tout au long de cette journée solidaire qui cherche à inculquer à nos élèves le sens du don du sang, bénévole et régulier, en tant qu'acte solidaire et de responsabilité citoyenne.